Josué capítulo 4, versículo 10. Amén. Dice: y los hijos de Israel acamparon en Gilgal y celebraron la Pascua a los 14 días del mes por la tarde en los llanos de Jericó. Al otro día de la Pascua comieron del fruto de la tierra, los panes sin levadura, y en el mismo día espigas nuevas tostadas. Verso 12, léalo duro. Y el maná cesó al día siguiente, desde que comenzaron a comer del fruto de la tierra, y los hijos de Israel nunca más tuvieron, perdónenme, es el capítulo 5, discúlpenme mis hermanos. ¿Por qué no me habían dicho? Léalo por favor conmigo porque me parece importante, discúlpenme, es el capítulo 5, perdón, capítulo 5, versículo 10, 11 y 12. Amén. Ahí estaba cerquita. Léalo por favor. Y los hijos de Israel acamparon en Gilgal y celebraron la Pascua a los 14 días del mes por la tarde en los llanos de Jericó. Al otro día de la Pascua comieron del fruto de la tierra, los panes sin levadura, y en el mismo día espigas nuevas tostadas. Y el maná cesó el día siguiente, desde que comenzaron a comer del fruto de la tierra. Y los hijos de Israel nunca más tuvieron maná, sino que comieron de los frutos de la tierra de Canaán aquel año. Padre que estás en gloria, por favor, Señor, que tu palabra corra en este lugar, Señor. Dame el espíritu, Señor, del profeta para poder hablar lo que hay en tu corazón. Dame la gracia, Señor, del que mira tus caminos para poder dar la indicación a tu pueblo, Señor. Bendice a este rebaño pequeño, fiel, decidido, que te ama, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Siéntese por favor. Hay un fenómeno, mis hermanos amados, en torno a la relación que tenemos nosotros entre las cosas espirituales y el mundo, el plano físico. El Señor Jesucristo oró por sus discípulos, oró por usted y por mí, y en su oración le pedía al Padre, le decía: no te pido que los saques del mundo, sino que los guardes de él. Amén. Indicándonos en esto que hay una relación constante, determinante entre el mundo espiritual y el mundo físico. Somos seres espirituales que habitamos temporalmente y por un brevísimo periodo de tiempo habitamos una carne, una morada terrenal, una morada carnal, entre otras cosas, una morada vendida al pecado, una morada llena de debilidades, una morada marcada de alguna forma por la muerte. De alguna manera, mi hermano, desde que nacemos entramos en un proceso de ir muriendo poco a poco. Y el Señor Jesucristo, cuando oró por nosotros, nos recordó esta relación que teníamos nosotros. Y en esta noche quiero reflexionar un poco, invitarles a estar atentos a esta relación que se plantea entre el espíritu, entre el mundo espiritual y la carne, la naturaleza humana. Porque aunque hemos pretendido, especialmente aquellos que estudian la Biblia, algunas ramas, no todas, pero algunas ramas de la teología han pretendido separar los conceptos espirituales y terrenales, y a veces algunos consideran ciertas interpretaciones de la Biblia alegóricas, otras las consideran digamos históricas, o sea, de un concepto netamente físico. Pero yo estoy convencido, mi hermano amado, y no por mi pensamiento, sino por lo que dice la Escritura, que cada cosa física que ha sucedido en medio de la historia, y sobre todo aquellas cosas de la Biblia, tienen un contenido espiritual para nosotros. Amén. Yo quiero que usted lo escuche con atención. Si usted toma apuntes, ojalá lo deje guardado, escrito, porque este tipo de cosas nos diferencian a nosotros de
la mayoría de las enseñanzas. Amén. La Biblia dice que hay odres nuevos y hay odres viejos, que hay enseñanzas nuevas y hay enseñanzas viejas. Amén. ¿Dónde lo dice la Escritura? Dice: el escriba, el que conoce la Biblia y entra al reino de los cielos, es como un hombre que del tesoro de su corazón saca cosas nuevas y cosas viejas. Amén. Cosas que hemos aprendido y que sabemos nosotros y de las cuales son muy difíciles desprendernos, y cosas nuevas que vienen a través del conocimiento del Señor. La palabra del Señor en tal vez es Romanos, el capítulo, Primera de Corintios, perdóneme, el capítulo 10, si no recuerdo mal. Déjeme lo ubico, por favor. Primera de Corintios, capítulo, déjeme verlo, por favor. Capítulo 10, si no me falla la memoria. Versículo 11. Dice: y estas cosas les acontecieron como ejemplo y están escritas para amonestarnos a nosotros, a quienes han alcanzado los finales de los siglos. Las cosas que le sucedieron a los israelitas no son historia. Amén. Cada cosa que pasó con ellos no es un acto curioso que aparece en la Biblia. Mi hija me dice: papá, a mí me gusta que tú me cuentes cuentos, historias de la Biblia. Y para ella, en su mente de niña, son historias. Amén. Son cuentos, así como el cuento de Blancanieves, como el cuento de la Sirenita. También es el cuento de cuando Jesucristo andó sobre el agua, de cuando el Señor lo sacó al pueblo de Egipto, de las plagas de Egipto. ¿Cuántas plagas fueron en Egipto? Amén, gloria al Señor por eso. Me gusta que lo digan. Usted va a una iglesia y usted le pregunta a un cristiano y dice las 7 plagas de Egipto, las 10 plagas de Egipto. Probablemente hayan sido incluso más. 10 es un número completo. Amén. Y los niños miran esto como historias porque son niños. Amén. Y muchos cristianos que deberían estar comiendo vianda y no leche, todavía agarran la Biblia y la leen como cuentos. Amén. Como curiosidades, y tratan de darle explicaciones de esa manera. Nosotros aceptamos lo que la Escritura dice cuando nos enseña que todas estas cosas sucedieron como ejemplo. Amén. Y que están escritas para amonestarnos a nosotros. No son cuentos, no son historias, son realidades, y sobre todo realidades de orden espiritual. Son realidades que narran principios de la naturaleza espiritual. Amén. Están escritas para darnos a nosotros un reflejo, una sombra de lo que ocurre en el reino de los cielos. Y de allí, mi hermano, la trascendencia, la importancia de nosotros leer la Escritura, pero la trascendencia de hacerlo con un corazón y una mente dispuesta. No se puede, esto no está en la Biblia, sino en una película de Kung Fu que vi, no se puede llenar un vaso cuando está lleno. Amén. Y el Señor Jesucristo, en términos bíblicos, dice: no puede agarrar usted y echar vino nuevo en un odre viejo, porque a lo último se revienta el odre y se derrama el vino. Y el Señor quiere conservar los odres y quiere conservar el vino también. Amén. Por eso dice la Biblia: no echen sus perlas a los cerdos. Amén. ¿Por qué le hablo de esto, mi hermano? Porque el mundo espiritual no es tan real como el mundo físico. Escúcheme bien, por favor. El mundo espiritual no es tan real como el mundo físico. El mundo espiritual es más real que el mundo físico. Amén. No le presten tanto atención a la niña. Escuchen, por favor, menos de que tengan don de discernimiento de lenguas, déjenla que ya llore allá. La Biblia nos enseña, mi hermano amado, que el mundo espiritual es mucho más complejo y real que el mundo físico. Y esto es algo que, aunque se supone que lo sabemos, la mayoría de las veces nos cuesta trabajo romper los esquemas. Cuando la Biblia nos dice, tal vez usted lo haya leído, Apocalipsis capítulo 21, dice
el cielo nuevo y la tierra nueva. Usted lo ha leído, ¿no es cierto? Y cuenta la historia a partir del el versículo 15 tal vez, perdóneme, el versículo 18. Dice, Apocalipsis 21, 18, el material de su muro era jaspe, pero la ciudad era de oro puro, semejante al vidrio. Y los cimientos del muro de la ciudad estaban adornados de toda piedra preciosa, y cuentan de cuáles son. Las 12 puertas eran perlas, eran 12 perlas, cada una de las puertas era una perla. Y en la calle de la ciudad era de oro puro, transparente como vidrio. No viene ya templo, y empieza a contar. Amén. Muchos se imaginan que la ciudad, la Nueva Jerusalén, es así. Amén. Se imaginan que va a ser de oro. Se imagina que las puertas van a ser una perla gigante. Y algunos piensan, si la puerta es una perla, ¿cómo será la ostra? ¿Dónde estaba esa perla? ¿No es cierto? Debe ser una ostra gigante, porque para sacar una perla tan grande. Mi hermano, aunque esto es un reflejo de las cosas que pasan, el mundo espiritual es mucho más complejo y mucho más real que esto. Y yo sé que lo entendemos, y tal vez a usted le parezca que exagero de pronto al decirle algo de eso, pero yo quiero motivar hoy a la iglesia, porque quisiera que tuviéramos un ratico de oración al final. Yo quiero motivarnos a pensar si entendemos esto, si lo hemos recibido, si lo entendemos, si la congregación lo sabe. Porque en algunos lugares usted puede escuchar, y más, usted puede leer algunos libros de interpretaciones bíblicas, especialmente en torno al Apocalipsis, se puede ver más fácil. Y entonces algunos dicen, yo creo que el Apocalipsis son figuras, eso es alegórico. Otros dicen, yo creo que eso es real. Pues yo le digo, mi hermano, son figuras reales, son cosas alegóricas que afectan el mundo espiritual. El mundo, la Biblia, son revelaciones de orden espiritual que tienen una afectación física. El mejor ejemplo, y tal vez la manera más fácil de poderlo transmitir, es cuando el Señor Jesucristo agarró unos poquitos pescados, unos poquitos panes. ¿Eran estos físicos o eran una imaginación de alguien? Eran físicos, se les podía meter la muela. Amén. Y dice que los bendijo. ¿Y qué empezó a hacer? A multiplicarlos. Y sacaba esos panes que eran físicos y se convertían en algo que era espiritual, pero que afectaba el mundo físico. Amén. Los designios del Señor son, y las revelaciones de Dios son de orden espiritual, pero que afectan el mundo físico. Yo no sé si usted recuerda, tal vez, hermano amado, cuando la escritura le ordenaba, más bien cuando el Espíritu ordenaba, y aparece registrado, le ordenaba a un profeta ir a hacer una locura. Le decía, vaya y ábrale un hueco a la pared y coja una maleta hecha de afán y métase por la pared. Y cuando le preguntaban, ¿y por qué hace eso? Él decía, porque los hijos de Israel van a tener que salir a ocultas por la parte de atrás, corriendo. Y yo me pregunto, ¿y por qué no sencillamente decía eso? ¿Por qué no sencillamente decía? ¿Por qué tenía que hacer una cosa de esas? Amén. ¿Por qué? Porque los designios físicos, las acciones físicas, hermano, los simbolismos físicos representan y son sombras de las cosas espirituales. Amén. Amén. Esta enseñanza diferencia en mucho la doctrina, la actitud que nosotros deberíamos tener frente a los problemas cotidianos de la mayoría de las enseñanzas que se tienen. Y yo quiero hablarle con sinceridad, mi hermano, en el nombre del Señor Jesucristo. Yo los invito a que escudriñemos y a que le preguntemos al Espíritu Santo de Dios. No me crean sencillamente por lo que yo digo, escudriñenlo en la Escritura, busquen los ejemplos bíblicos y arrodillémonos y preguntémosle al Señor. Una de las mejores experiencias que yo he tenido en la vida espiritual fue cuando yo estaba en la iglesia central y me quería ir de la ciudad, me quería ir de la iglesia. Quería irme bien lejos de mi suegro, del ministerio, de todo esto. Y como 3 o 4 veces estuve decidido a hacerlo. Hasta busqué trabajo en Bogotá y me arrodillaba a orar. Y el Señor me decía, no se vaya. Y era algo curioso, porque nunca me habló al oído. Solamente yo sentía en mi corazón que estaba mal lo que iba a hacer. Y por misericordia de Dios tuve la capacidad de esperar en Él. Y hoy sé que era la voluntad del Señor. Hoy sé que si estuviera por allá en Bogotá, ni estaría, mi hermano amado. Amén. Yo creo que el Espíritu de Dios les va a hablar a cada uno de ustedes.
Yo creo que el Espíritu de Dios le traerá paz si usted lo hace con humildad. Si usted, mi hermano, se arrodilla y le dice: Señor, aquí estoy para que me hables. Me gustó mucho un versículo, no tengo la cita, pero dice: si alguien cree saber algo, no sabe nada, el tal está envanecido. Amén. ¿Perdón? ¿Cómo? Y delira, dice el versículo, no recuerdo, dice: el tal está envanecido y delira. Si nosotros queremos que Dios nos hable, lo primero que tenemos que hacer es aceptar que no sabemos nada. Amén. Que el Señor puede hacer y llamar lo que no es como si fuera. Amén. Que si el Señor nos pone a hacer una locura, Él es Dios. Y que eso no pasó solamente en el Antiguo Testamento. En la Biblia están los ejemplos. Amén. Y lo que sucedió, sucedió como ejemplo. Y usted dice: pastor, eso solo pasó en el Antiguo Testamento. Yo pregunto, cuando el Señor le fue a volver la vista al ciego, ¿por qué escupió en la tierra? Escupió en la tierra. ¿Usted se imagina la escena? Un poquito dantesca. Al Señor Jesucristo escupiendo. Y luego cogió y hizo barro con eso. ¿Usted se lo imagina? ¿Lo ha pensado? Y luego cogió eso y se lo puso en los ojos. ¿Cómo la ve usted? Y luego le dice: vaya y báñese. Aquí enseguida, no, en el estanque del enviado. ¿Dónde queda eso? Lejos, pero vaya allá. Esos son los remas del Señor. Amén. Amén. A veces es difícil de aceptarlo, especialmente cuando uno está. ¿Ustedes se imaginan a Pablo? Que venga alguien: pastor, yo quiero que ore por mi hija. No, yo no quiero orar por ella. Se quitó la camisa y dice: arranque un pedazo de eso y vaya, y se lo pone allá encima. Y eso era en la iglesia del Nuevo Testamento. Amén. ¿Usted se imagina eso? ¿Usted se imagina a la gente sacando a un enfermo para que le cayera la sombra de Pedro encima? Amén. ¿Usted se imagina, mi hermano, un enfermo echándole un poco de aceite? Cuando dice la Biblia: úngalo con aceite. Nosotros acostumbramos a ponerle un poquito, pero ungirlo con aceite es agarrar un poco de aceite y echarle encima. Es que está enfermo, échenle aceite encima. ¿Y qué tiene que ver el aceite? Amén. Son sombras, son muestras de cosas que suceden. Le pregunto yo, cuando me pasa el nombre ahorita del discípulo que oró por Pablo, perdóneme, Ananías. Cuando Ananías ora por Pablo, ¿no dice la Biblia que le cayeron como unas escamas de los ojos? Eso no fue una visión. Amén. No fue una visión, fue algo físico. ¿Y por qué le cayeron esas escamas? Porque él estaba ciego espiritualmente. ¿Sí entiende lo que me estoy transmitiendo? Amén. Físicamente tenía unas escamas en los ojos, pero lo afectaban espiritualmente, por dentro. Choca contra muchas de las cosas que nos han enseñado y que a veces creemos. Por eso dice la palabra del Señor que necesitamos que el Señor nos haga de nuevo. Amén. Ser odres nuevos, que el Señor nos pueda hablar, nos pueda enseñar. La Biblia, la Escritura, mi hermano, son cosas físicas que modifican el mundo espiritual. Cuando el Señor Jesucristo le habló a la higuera, todo esto está en el Nuevo Testamento. Va el Señor y busca un palo. ¿Usted se imagina al Señor hablándole a un palo? ¿Usted se imagina al Señor diciéndole a un palo: ¿por qué no tienes frutos? ¿Usted se imagina al Señor hablándole? Usted vaya a un pomarroso y no encontró, y empieza a hablarle: ¿usted por qué no tiene frutos, señor pomarroso? ¿Cómo la ve usted? Está loco, ¿verdad? Y por no tener, y el otro le dice: Señor, no sea loco, es que ahorita no es la época de los frutos, esos salen de tal mes a tal mes. Usted entiende lo que estaba pasando allí. Y luego le dice: por cuanto no tuviste fruto, a ti te digo, nunca más nadie va a comer un fruto de ti. Por Dios, qué loco. Amén. ¿Usted le ha hablado alguna vez a algo, a su carro? ¿Se varó y hablarle en el nombre del Señor Jesucristo? Cuando se endemonian le hablan, ¿no es cierto? Lo agarran a patada, le echan. Ahí sí le hablan. Pero cuando se llenan del Señor, resulta difícil hablarle. Amén. ¿Le ha hablado usted un negocio? El pastor Santoyo a mí me retó mucho, y acá entre nos no fui capaz. El pastor me decía: abra la iglesia desocupada, prenda el micrófono y póngase a predicarle a las sillas y empiece a ministrarles. No fui capaz, porque también uno necesita estas enseñanzas. Amén.
A veces, hermano, necesitamos nosotros entender que las cosas físicas tienen una representación en el mundo espiritual. Y déjeme decirle algo, desafortunada y desgraciadamente, a veces los brujos entienden esto mejor que los cristianos. A veces los brujos entienden esas cosas mejor que muchos cristianos. Un brujo quiere hacer algo y lo primero que le dice es: tráigame una foto, tráigame los calzoncillos de ese hombre, yo se lo traigo mansito. ¿Qué tienen que ver los calzoncillos? Son sombras, son representaciones, y ellos lo entienden. ¿Y cuánto cristiano no lo entiende? ¿Cuánta gente, mi hermano? Es más, si uno le habla de eso, dice brujería. Me pasó algo y lo voy a soltar acá, que me había prometido no hacerlo, pero lo voy a soltar. Me puse a pensar, hermano, por algo que leí, tal vez, no recuerdo en dónde me originó la reflexión, pero alguien me dijo que a través del hipnotismo pueden quitar la cuestión de fumar. Me pareció eso increíble, ¿no es cierto? Y me puse a mirar y resulta que es efectivo en grandes hábitos, pero el hipnotismo no es bueno, abre muchas cosas. Yo me puse a pensar, a mirar, y me puse a mirar cómo era que se hipnotizaba, a leer sobre eso, qué fue lo que pasó, como ¿por qué logran hacer eso? Y me di cuenta, mi hermano, que el hipnotismo es una degradación espiritual, es un culto idolátrico que surge de la oración, de la meditación a solas con Dios. Cuando usted se mete allá aparte, le recomendaban, dice, para el hipnotismo lo primero que usted tiene que hacer es apartarse. ¿Sabe qué me sorprendió? Decía, si es posible, entre en su cuarto y cierre la puerta. ¿Usted ha leído eso en algún lugar? ¿Cuándo debe uno hacer eso? ¿Cuándo va a orar? ¿Quién lo inventó, el diablo o Dios? ¿Y quién lo imitó? Y hace daño. ¿Entiende lo que quiero decir? Y decía, métase allá y busque que no tenga ninguna distracción. Y me hacía pensar. Y luego ponga su corazón, su mente en un pensamiento. Y empiece, y hermano, y me sorprendió cuando yo miro la escritura, cuando yo miro a David reclamando allí, ministrándose al alma. Yo me imagino a David ministrándose a sí mismo, casi que digo poniéndose las manos y diciendo: vuelve, alma mía, a tu reposo. Pero es algo que hay que entender. Eso no era, tanto lo decía que lo escucharon, que se lo aprendieron, que se volvió hasta un cántico, que se volvió una forma de hablarlo, ministrarse allí, tomar efectos físicos. Cuando el profeta iba a hacer el milagro, le dice a la mujer: nos van a vender por esclavos. Y le dice él: declárame qué tienes en casa. Amén. Declárame qué tienes en casa. ¿Por qué esto, mi hermano? Porque las cosas físicas tienen representaciones espirituales. Por eso el apóstol Pablo, el Señor Jesucristo le dice a Pedro, cuando él hace la declaración de que Jesucristo es el Mesías, le dice: eso es verdad, y sobre esta roca edificaré la iglesia. Y dice: y a ti te daré las llaves de la iglesia. Hablábamos con Carlitos eso y decíamos que él me decía: yo considero que esto se refiere a que Pedro fue el que abrió la iglesia. Amén. Pedro fue el primer apóstol en el sentido de la palabra, o como lo entendemos nosotros. Pedro fue el primero que predicó a los judíos, el primero que predicó a los gentiles. Amén. La iglesia de los gentiles no la inició Pablo, la inició Pedro en la casa del centurión romano. Amén. Y a esto se refería, sí, muy probablemente a esto se refería. Pero también le dice: te daré las llaves del reino. Y a renglón seguido, ¿qué le dice? Y todo lo que atares en la tierra será atado en el cielo. Ahí ya no le estaba hablando de esas llaves. Amén. ¿Qué le estaba diciendo? A ti te voy a mostrar los secretos del reino para que se lo enseñes. A ti te voy a mostrar que en el reino de los cielos existen las cosas y que aquí en la tierra nosotros somos reflejo de las cosas que hay en el cielo. Amén. Por eso dice la escritura: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición en los lugares celestiales en Cristo. ¿Y para qué me sirven las bendiciones en los lugares celestiales en Cristo? Para traerlas acá, porque lo que yo ate en la tierra será atado en el cielo. Amén.
¿O no recuerdan lo que le dice el ángel a Daniel? Desde el día que dispusiste tu corazón para humillarte, para inquirir, para buscar, dice, desde ese día te fue dado la respuesta. Pero ¿en dónde se me opone? En la vía Bogotá hay un trancón y no alcanza a llegar. Dice, pero en el cielo, en el segundo cielo, si no recuerdo mal, dice, se me opone un principado y me tocó pelear y por eso no he podido llegar. Y la pelea era allá, pero se demoraron tiempos humanos. Amén. Y el Daniel estaba tan decidido a pelear que no soltaba el ayuno. Y el ángel dijo, me voy a darle la razón y ya vengo a seguir peleando para que este no se muera ya ayunando. Qué tremendo, porque el tiempo que transcurría en el pleito espiritual también transcurría, ¿entienden? Lo que ates en la tierra será atado en el cielo, y lo que desates en la tierra será desatado en el cielo. Pero ¿cómo debemos hacerlo? Dice la Biblia, Hebreos 11, dice, porque sin fe es un poquito difícil. No, dice, es muy difícil, ¿sí? Sin fe es imposible agradar a Dios. Y el apóstol Pablo decía algo más. Decía, porque todo lo que no provenga de fe es pecado. Por eso, mi hermano, la palabra de Dios dice, si se echa vino nuevo en odres viejos, se rompen. Porque cuando no tenemos la fe es la certeza de lo que esperamos, la convicción de lo que no estamos viendo, la creencia segura de algo, amén. La creencia segura de que Dios va a cumplir su palabra. Hoy leía yo en Génesis, cuando el Señor le dice a Abraham, dice, Abraham era de edad de 99 años y su mujer Sara ya también era una viejita. Y el Señor se le aparece y le dice, no va a ser más tu nombre Abraham, que significa padre enaltecido, sino ahora serás Abraham, que significa padre de muchos. Y este viejito allí, mi hermano, sin hijos, y el Señor le dice, ahora te vas a hacer llamar Abraham. Y yo me lo imaginé ahí mismo, cuando alguien le dice, Señor Abraham, venga. No, Abraham no, Abraham. Y el otro lo mira y le dice, ¿padre de muchos? Sí. ¿Pero por qué si usted no tiene hijos? Porque el Señor me lo dijo y fiel es el que lo prometió para cumplirlo. Esa es la fe. Y cuando le iban a llamar a alguien, Abraham, no Señor, no me diga más Abraham, dígame Abraham. ¿Pero por qué si usted no tiene hijos? Porque el Señor me lo dijo y fiel es el que lo prometió para cumplirlo. Y cuando se murió, todavía no tenía hijos de la promesa sino uno, hijos de por fuera como 9 creo que eran, pero se hacía llamar padre de muchos. Y el Señor le dijo, reyes saldrán de ti, príncipes de tus lomos, muchos pueblos. Y él decía, yo sé que sí. Y te daré esta tierra. Y él decía, yo sé que sí. Qué cosa tremenda, mi hermano, la fe. Por eso es necesario muchas veces escudriñar esto, para con fe poder orar, para con fe poder atar, para con fe poder tomar autoridad y reclamar de los lugares celestiales las bendiciones que Cristo nos ha dado, para entender lo que sucede en el ámbito, en el mundo espiritual, y poder pelear, poder hacer algo. Porque cosa tremenda, mi hermano, lo que sucedió allí. El Señor durante, si lo pudiera decir de esta manera, durante la infancia espiritual de Israel le dio maná. Durante el periodo donde no entendían, en la época en que los niños se estaban criando, porque el Señor dice, voy a matar toda esta generación creo que era de 40 años arriba, todos van a morir, o de 30 años arriba, no recuerdo. Pero a los niños, a los que ustedes dijeron que iban a ser presa en manos de ellos, a ellos les voy a entregar la tierra. Y mientras esos niños fueron creciendo, cada mañana, escúchelo bien, mientras esos niños fueron creciendo, cada mañana se levantaban, agarraban una vasija e iban a recoger maná del piso. No había que trabajar, no había que pelear, no había que hacer nada. Les daba sed y había un acueducto que los perseguía, la roca que era Cristo Jesús detrás de ellos. ¿Para dónde ellos iban? La Biblia lo dice, era una roca, era una piedra que andaba. Qué experiencia tan linda debió haber sido esa. Cuando sonaban las trompetas, cuando Moisés empezaba a hablar de mover el campamento, cada uno levantaba hacia su tienda y la roca se levantaba.
y la piedra empezaba a andar detrás de ellos. Qué experiencia tan tremenda debió haber sido esa. Dice la Biblia que la roca era Cristo, y de allí sacaban el agua, y del cielo sacaban su maná, y duraron muchísimos años así, y era fácil, aunque era lo mismo todas las veces, pero era fácil. Pero la palabra de Dios dice que a partir del día que se metieron en Gilgal, entre otras cosas, Gilgal significa prepucios, fue el lugar de la circuncisión, fue el lugar del pacto, fue un lugar de pacto, donde pactaron ellos con Dios, donde agarraron la promesa de Dios, donde circuncidaron sus hijos. Y dice la palabra del Señor que aquí estaban ellos circuncidando sus hijos y ya estaban mirando la tierra de Jericó, lo que Dios les había dado. Y hay algo que a mí me impresiona mucho, mi hermano, y es que en Jericó, la tierra prometida del Señor, nunca fue un lugar fácil, nunca, jamás. Mientras Josué vivió, la tierra de Jericó significó un pleito continuo. La tierra de Canaán, perdóneme, significó una guerra continua. La guerra de Canaán significó batalla. Y algo tremendo pasó porque el Señor los llevó por el desierto, les dio todo facilito, pero de repente dice, cuando ellos se meten en la promesa del Señor, se acaba el maná. Y dice algo tremendo, dice, y nunca más hubo maná. ¿Qué hubo de ahí en adelante? Guerra para conseguir el alimento. ¿Qué hubo de ahí en adelante? Gigantes todos los días al frente por vencer. ¿Qué hubo de ahí en adelante? Emboscadas que si se descuidaban los mataban. ¿Qué había ahí en adelante? Ciudades fortificadas que tocaba derrumbar. Y ya no había maná. Y a mí me gusta esto. ¿Por qué? ¿Qué me hace pensar? Es que qué difícil, hermano, es muchas veces meter a alguien a la batalla espiritual cuando está tan cómodo. Qué difícil, mi hermano, es meter un zángano de 30 años en la casa, comiendo, durmiendo, jugando Xbox todo el día, y meterlo usted, mi hermano, a que se meta con Dios. Qué difícil, porque está tan cómodo. Para esos todavía les crece el maná. Ellos abren la nevera y de ahí sale la comida gratuita, aparece todos los días. El jabón en el baño es como el maná, aparece ahí. El papel higiénico, cuando más es un grito, mamá, se acabó el papel. No se han dado cuenta, mi hermano, que hay guerra para conseguir eso. Y la guerra, mi hermano, no es con el jefe. La guerra es contra las obras demoníacas que quieren robarnos la bendición del Señor. Pero qué difícil cuando hay maná. Yo creo, mi hermano, que si hubiera seguido cayendo maná en el desierto, un buen número se devuelven y dicen, acá poquito, pero tenemos ahí. Acá, hermano, ahí me molestan, pero pues de todos modos. Pero dice que el Señor los llevó, los metió allá, les mostró la tierra y les cerró el switch. Y les dice, ¿tienen hambre? Allá hay comida. Pero hay gigantes, pero tienen hambre. Amén. ¿Quiere su bendición? ¿Está luchando por su hogar? Allá está su bendición. Señor, pero es duro. ¿Quiere su bendición? Y el Señor empieza a cerrar el switch. Qué tremendo es, hermano, cuando nos acostumbramos a los milagros del Señor. Cuando nos acostumbramos a vivir como niños espirituales. Cuando nos acostumbramos a que otro haga algo por nosotros y no nosotros a mirar lo que está pasando allí. Y yo le digo, mi hermano, en el nombre del Señor Jesucristo, que debemos nosotros reflexionar en torno al pleito que hubo en medio del pueblo de Israel. Pasó algo bien tremendo, mi hermano. Se acabó la comida, se acabó la bendición. Ellos llegaron, y en la época que llegaron en Canaán ya habían sembrado. ¿Quiénes habían sembrado? Los que vivían ahí. El Señor les dice, este año comerán de lo de la tierra, y el otro año todavía de lo que hay ahí, pero al tercer año ya a ustedes les va a tocar sembrar. O sea, había abundancia. Pero la abundancia, ¿cómo estaba? Desocupada, facilita de llegar y agarrarla, era solamente entrar y comer, engordarse. ¿Cómo estaba, mi hermano? Llena de gigantes. Y no gigantes que querían darle la bienvenida, gigantes que querían matarlos, y no gigantes que derrotaron de una sola. Amén. Jueces, el capítulo 1, versículo
27, Jueces capítulo 1, versículo 27 dice: tampoco Manasés arrojó a los de Bet-Sean, ni a los de sus aldeas, ni a los de Tanac ni sus aldeas, ni a los de Dor y sus aldeas, ni a los habitantes de Iblea ni sus aldeas, ni a los que habitaban en Megiddo y en sus aldeas. Y el cananeo persistía. Yo quiero que usted subraye esta porción. Dice: y el cananeo persistía en habitar en aquella tierra. Yo le pregunto, mi hermano, ¿Israel estaba en pecado en ese momento? Respóndame, hermano, usted conoce al Señor, usted lleva 3 años en la iglesia. ¿Israel estaba en pecado? No estaba en pecado. ¿Y por qué no pudieron arrojar a algunos? Porque el Señor no lo permitió. Yo quiero que usted diga algo para usted, mi hermano: el que el diablo lo ataque no es que esté en pecado. Amén. Aunque muchos sí. Si usted es consciente, no diga usted está en fornicación, no diga amén, esa palabra es para mí. No, usted el diablo le está dando garrote porque usted está con las puertas abiertas a Satanás. Pero muchas veces, hermano, los ataques de Satanás no son fruto del pecado. No solamente son fruto del pecado. Amén. Para muchos entraron a un lugar tremendo, conquistaron la tierra con batallas tremendas, hermano amado, pero hubo dificultades allí. Verso 31 de Jueces 1 dice: tampoco Aser, mire, esto no fue solamente, tampoco Manasés, el versículo 27, arrojó a estos. Verso 29, tampoco Efraín arrojó al cananeo que habitaba en Geser, sino que habitó el cananeo en medio de Geser. Verso 30, tampoco Zabulón arrojó a los que habitaban en Quitrón. Verso 31, tampoco Aser arrojó a los que habitaban en Aco. Verso 33, tampoco Neftalí arrojó a los que habitaban en Bet-Semes. Mire qué tremendo, mi hermano. A cada tribu, en cada familia, se quedaron algunitos allí. ¿Entiende lo que estoy diciendo? Acuérdese que dice la Biblia: lo que sucedió es una curiosidad histórica que nada tiene que ver con nosotros. Dice, sucedió como ejemplo y está escrito para amonestarnos. Diga usted ahí: para amonestarme a mí. Esto que le pasó a Israel, Dios lo escribió para hablarme a mí. Amén. ¿No amén? ¿No lo creen? Eso dice la escritura, se lo leí en 1 Corintios. Dice: lo que le sucedió a ellos, le sucedió para amonestarlo a usted. Amén. ¿Por qué Aser no pudo sacar a todos, sino que se le quedaron algunos allí? Porque usted no ha podido vencer en todo, sino que todavía tiene algo para enfrentar de vez en cuando. ¿Por qué cuando las cosas marchan bien se le empieza a levantar el enemigo? ¿Y qué hago cuando se levanta el enemigo? ¿Qué hace usted cuando se levanta el enemigo? ¿Se encierra en su casa otra vez? ¿Cambia la SIM card? ¿Qué hace usted cuando las cosas vuelven a ponerse terribles? ¿Qué hace usted, mi hermano, cuando iba también en la iglesia buscando al Señor y de repente no le dan ganas de volver a la iglesia? ¿Qué hace usted, mi hermano, cuando está bien metidito con el Señor y de repente se aburre y ya no quiere saber nada del Señor? De repente usted ya no quiere ni orar, ya no quiere venir a la iglesia, no quiere leer la Biblia, le fastidia que el pastor le pregunte por qué no vino a culto. ¿Qué hace usted, mi hermano? ¿Qué ha hecho? Porque a usted le ha pasado. Cuando nosotros sentimos, pero otra vez como lo mismo, otra vez atacado por los mismos, el mismo cananeo, los mismos gigantes otra vez detrás mío, ¿qué hacemos? Amén. Yo me pregunté, mi hermano, esto, la respuesta, mi hermano, no es muy difícil de darla, porque no necesita revelación del Señor, necesita solamente usted leer un poquito más. Jueces capítulo 3, versículo 1 dice: estas pues son las naciones que dejó Jehová para probar con ellas a Israel, a todos aquellos que no habían conocido todas estas guerras de Canaán. Verso 4: y fueron para probar con ellos a Israel, para saber si obedecerían los mandamientos de Jehová que él había dado a sus padres por mano de Moisés. Mi hermano amado, cuando yo leo esto, uno podría pensar, y tal vez algunos digan, eso pasó antes, pero yo miro en el Evangelio de Mateo, capítulo 9. Quiero que me acompañe, por favor, ya vamos terminando. Mateo, capítulo 9, quiero ir cerrando la reflexión. Mateo, capítulo 9.
versículo, ¿dónde está? Verso 25. Perdón, Mateo capítulo 12, es la cita, ahorita leemos eso. Mateo capítulo 12, versículo 43. Dice: cuando el espíritu inmundo sale del hombre, anda por lugares secos buscando reposo y no lo halla. Si no tiene reposo, ¿qué tiene? Si no hay reposo, ¿qué hay? Tormento. Amén, angustia. O sea, cuando un espíritu inmundo sale de una casa, ¿cómo está ese espíritu inmundo? Atormentado. Amén, atormentado. Eso es terrible. Por eso gritan tanto, por eso a veces es difícil, por eso hay que guerrear. Por eso la mayoría de las veces, y por otras cosas, tenemos que ministrar varias veces. Porque cuando el espíritu inmundo, él no quiere salir porque él sabe que afuera hay tormentos. Amén. Dice, entonces dice, verso 44, volveré a mi casa de donde salí, y cuando llega la haya desocupada, barrida y adornada. Mire que a mí me impresiona encontrar esto de barrida y adornada. ¿Cómo adornada? ¿Por qué adornada? Dice el versículo 45, entonces va y toma consigo otros 7 espíritus más depravados que él, y entrados moran allí, y el estado postrero de aquel hombre viene a ser peor que el primero. Y cuando yo miro esto, mi hermano, estoy convencido en mi corazón que el diablo necesita puertas para entrar. Normalmente las puertas que se le abren a Satanás son el pecado, la desobediencia. Amén. Es decir, cuando un espíritu inmundo está tratando de entrar en un hombre, ¿cómo creen que es esa tratada de entrar en el hombre? ¿Será que él viene y se para y dice, voy a ver si me invita? ¿O cómo será? Tratemos de imaginarlo un poquito. Yo creo por las escrituras, hermano, lo que dice Santiago, dice, nadie diga que es tentado por parte de Dios, sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es seducido y atraído. La pregunta es, ¿seducido por quién? La concupiscencia es del hombre, pero ¿quién lo seduce? ¿La concupiscencia de quién es? ¿Del diablo? El diablo la pone en el corazón del hombre. ¿Cómo entran las concupiscencias? Cuando voluntariamente nosotros nos rendimos al pecado. Ahí entran las concupiscencias. Cuando en una borrachera el hombre se acostó con otro hombre, se echó con otro varón, ahí se metió una concupiscencia. Y luego acá diciendo, no me pareció ni tan feo. Y luego entonces se quiere, y sucede, y entonces se toman unos tragos, se van a tomar unos tragos con el hombre. ¿Por qué? Porque ya se le metió ahí el demonio, la concupiscencia. Se metió. Cuando un hombre le pega a una mujer, pasa lo mismo. Después de que le pegó, yo por eso le recomiendo, una muchacha, si un varón le pega, yo le recomiendo, denúncielo, mándelo preso y no vuelva con él. Amén, esa es mi recomendación. Pero es que es cristiano, que Dios lo perdona. Amén, que allá en la cárcel alguien le predique la palabra del Señor. Ojalá nosotros podamos ir y no vuelva con él, porque cuando eso sucede, se acostumbra, se le mete ese demonio y ya cada vez es más fácil hacerlo. Amén, se metió la concupiscencia. Por eso hay que cuidar a nuestras hijas. Después de que tienen relaciones sexuales la primera vez, se metió un demonio ahí. Ya les queda más fácil la fornicación, el adulterio, la prostitución, lo que sea, porque ya les parece fácil, les parece poca cosa. ¿Por qué? Porque de pronto no quedó endemoniado de una vez, pero se sembró una concupiscencia. Amén. Pero la escritura dice ahí en Santiago, si quiere búsquelo, mi hermano, no quería cuestión de tiempo, pero en Santiago dice la escritura, mi hermano amado, versículo 14 del capítulo 1, Santiago 1:14, dice, sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. Pero ¿atraído por quién? ¿Seducido por quién? Si uno está tratando de luchar contra eso, pero es que el problema es que está la concupiscencia allí. Pero ¿quién lo seduce? ¿Quién lo atrae? ¿Por qué durante algún tiempo, mi hermano, uno no es seducido? Porque es que el que lo seduce
es el espíritu que está tratando de volver. Él trata de volver y dice: necesito las llaves de esta puerta, necesito la entrada a esta casa. Y como él dejó ahí una concupiscencia, dice: yo voy a tratar de abrirle la puerta, voy a tratar de que me dé una autorización. Y empiezan esos momentos de lucha espiritual tremendos, hermano. Y qué terrible es cuando el creyente que no entiende esto le abre las puertas a Satanás después que ha sido libre. Qué terrible, mi hermano, es cuando logramos zafarnos del adulterio, de la fornicación, del robo, de la ira, no sé. Y de pronto, mis hermanos, empezamos otra vez como a sentir lo que sentíamos antes. Ese que era borracho y de repente, hermano, le empieza a saber la boca a cerveza otra vez. Ese que era adúltero y de repente otra vez empieza a fastidiarle la mujer, a decirle: no la quiero ni ver, me fastidia, me huele a feo, la comida me parece fea. Ese demonio seduciéndolo. Amén. Ese que era avaro, ese que era por ahí hacía delitos por conseguir plata, y empiezan de repente otra vez: uy, hermano, yo lo estaba buscando a usted, ¿cuánto tiempo sin verlo? Le tengo, hermano, un torcido re bueno. Y el hombre sin plata, y empieza como a picarle. Y alguien lo llama y dice: me encontré con fulano y me dio su número. Hermano, lo necesito para una vueltica, usted es el propio para eso. Y usted huyéndole allí. Y empieza a pasar. Y no es siempre, es como por temporadas. Usted ha logrado escapar y de repente, hermano, empieza eso. Y usted dice: ¿qué habrá pasado? Pero si yo he aguantado, pero si yo he hecho, pues hermano, está en el momento en que el diablo quiere volver a entrar. Y qué terrible cuando le abrimos la puerta. Qué difícil volverle a ministrar liberación a una persona que se volvió a endemoniar después de que había sido libre. Qué tremendo cuando no valoramos lo que el Señor ha hecho en nosotros. Qué tremendo, mi hermano, cuando no entendemos que entrar a la tierra de la promesa no significa que se acaba el pleito. Escúchelo, ojalá usted lo escriba ahí. Entrar a la tierra de la promesa, la liberación, no significa que se acaba el pleito, significa que empieza. Y se entiende mal, amén. Yo le he pedido al Señor, le pedía, ya no, ya lo entendí. Yo le pedía: Señor, libérame del pecado sexual para que a mí nunca yo vuelva a ser tentado por ninguna mujer. Pero venían las tentaciones y yo: Señor, ¿pero por qué? Señor, libérame de la avaricia para que a mí no me importe para nada la plata. Señor, libérame del mal genio para que cuando me escupan, me peguen, yo esté sonriendo, tranquilo, no me afecte. Y lo queremos nosotros, mi hermano, pero entrar a esa tierra y sucede algo, sí, el Señor nos libera, pero algo tremendo pasa. Dice: estos no pudieron sacar a él, algo le quedó ahí. Y estos tampoco a esto. Y estos, claro, los que quedaron en proporción fueron pocos, pero quedaron allí. ¿Por qué? Porque el Señor está llamando a un pueblo en armas. Amén. Porque dice la Escritura: desde los tiempos de Juan el Bautista, el reino de los cielos sufre violencia y lo arrebatan los valientes, los que no se cansan de pelear. Amén. Los que no pelearon 3 meses y cuando volvió a ponerse dura dijeron: esto está muy duro, yo siempre la misma cosa, yo sigo así. El que no se cansó de luchar por su hogar, por sus hijos. El que no se cansó, mi hermano, de luchar por la santidad del Señor. El que es capaz. Por eso, mi hermano, yo le digo algo. He escuchado tantas veces lo mismo. Yo como que voy a poner un letrero acá. En el videobin quiero poner un letrero que cuando lo prendan sea lo primero que aparezca. No vuelva a decir: me da pena, pastor, venir con los mismos problemas, a que vuelva a orar por mí. De eso se trata la vida espiritual. Estamos nosotros enfrentando los mismos cananeos una y otra vez. Entonces, ¿esto es para toda la vida? No, hay una promesa, mi hermano. Ahí está en Josué. Ya vamos terminando. Ahí está en Josué. Dice, capítulo 1, versículo 28. Dice: pero cuando Israel, Josué 1:28, pero cuando Israel se sintió fuerte, hizo al cananeo tributario. Jueces 1:28, la cita que estábamos leyendo, Jueces 1:28. Pero cuando Israel se sintió fuerte, hizo al cananeo tributario, pero no lo arrojó. Hubo guerra, lo dominaba, no se enseñoreaba de él. Amén. Esto significa que el pecado sexual no va a estar encima suyo toda la vida.
pero que usted va a tener que luchar contra ese debilitado enemigo durante quizá toda su vida. Amén. Que la pobreza no lo va a tener del cuello el resto de la vida, pero que usted va a tener que luchar contra ese espíritu de ruina que eventualmente va a querer venir a dañar lo que usted está haciendo. Que el diablo no puede destruir sus hijos, su hogar. Que el divorcio no va a estar encima de su familia el resto de la vida, pero que usted va a tener que estar luchando contra ese enemigo debilitado, tal vez el resto de sus días. Que la liberación, mi hermano, no es el permiso para dormir hasta las 11 de la mañana. Que la liberación no es el permiso para quedarse en la casa cuando, ay, yo creo que llueve, mejor nos quedamos acá, oramos un ratico, eso ya estamos bien. Como estamos felices, ya no peleamos, mejor ven nos arrunchamos, ven nos deleitamos, como dice la escritura. Y mientras tanto, el diablo empieza a trabajar allí. Y cuando ese enemigo debilitado se da cuenta que el débil es usted, ¿qué creen que va a hacer? Usted sabe qué ha hecho. Cuando se dio cuenta, otra vez está borracho. Cuando se dio cuenta, otra vez cayó en adulterio. Cuando se dio cuenta, otra vez está en el mundo. Y al tiempo, el pastor ore. Y más duro, más difícil. Porque dice la Biblia que 7 más depravados entraron en él. Qué tremendo no entender, hermano amado, las respuestas del Señor. Yo sé que Dios ha traído respuestas a la iglesia. Mire, mi hermano, una pequeña respuesta. Cuando Dios provee un empleo, es una pequeña respuesta del Señor. Y qué difícil ser fiel, ahí chiquitico nada más. No, pastor, no tengo tiempo. Pastor, es que me toca trabajar horas extras. Yo a veces le digo a la gente, hermano, las horas extras a usted lo contratan por un tiempo. Trabaje horas extras, pero dígale a su jefe desde el principio, el día miércoles no trabajo horas extras, estoy en la iglesia. Amén. Si usted quiere, madrugo, me vengo a las 6 de la mañana el miércoles, pero a las 6:30 de la tarde yo estoy fuera de la oficina porque me voy para mi iglesia a glorificar el nombre del Señor. El día domingo, así me lo paguen triple, no lo trabajo, ese es el día del Señor y yo estoy en la iglesia, estoy con mi familia haciendo lo que agrada al Señor. Pero es que me echan, hermano, si Dios lo puso ahí, no lo echan. Y si Dios no lo puso ahí, así usted le lamba las suelas a su jefe, lo botan. Yo me pregunto, perdóneme que sea honesto y discúlpeme si alguien se ofende, pero me pregunto ahora, ¿cuántos hermanos que dejaron de buscar la iglesia en esta época de campaña porque si no ganaba el del alcalde me echaban? ¿Y ahora qué van a hacer? No ganó. ¿Y ahora qué? Ahora de pronto si vienen a la iglesia, Señor, que este me deje otra vez. ¿Amén o no amén? Hermano, nuestra provisión viene de lo alto, en el nombre del Señor Jesucristo. Claro, hay que trabajar, yo no digo que seamos vagos, hay que trabajar. Pero ¿por qué a la hora de buscar al Señor? ¿Por qué en los tiempos de Dios? Pastor, es que me toca, porque si no, y vuelvo y digo, ¿y ahora qué van a hacer? ¿Ahora dónde se van a esconder? ¿Ahora quién le van a decir? ¿No buscaron del Señor cuando era? Me gustó un letrerito, recién empecé a ir a la oficina de Jorge, tenía un letrerito allá. Decía, si no estuviste presente en mi lucha, no esperes estar en mi éxito, algo así decía. Menos mal el Señor tiene un corazón perdonador, porque qué tal nos pusiera ese letrero. No vino a buscarme en elecciones, no venga ahora que perdió su candidato. Hermano, nuestra provisión viene de lo alto, tiene que ser así. Tiene que ser así. Habrán luchas, sí, ¿cuánto tiempo? Toda la vida, claro. A cada una palabra, por eso yo quiero que usted la agarre, mi hermano. Dice, cuando Israel se sintió fuerte, hizo al cananeo tributario. Cuando usted va creciendo, cuando usted va haciéndose fuerte, cuando usted va llenándose del Señor, la lucha es más fácil. La primera vez que a mí una mujer me hizo caritas, ay hermano, me pasó delante del Señor, lo digo, Dios me es testigo, recién me casé, 8 días de casado, delante del Señor lo hablo. Tal vez usted pueda pensar que son mentiras, pero el Señor me es testigo. Me subí en un bus y una mujer empezó a sonreírme, a tocarse, y agarró mi teléfono y me escribió el número telefónico de ella sin cruzar una palabra. Y yo dije, uy, son mucho Brad Pitt, mucha belleza, hermano. Y le digo algo, agarré ese teléfono y duré como 6 horas. ¿Le digo a mi mujer o no le digo? ¿Lo borro o la llamo? Y no era capaz. Y fue terrible, fue una lucha terrible, le digo la verdad. Y yo queriendo, recién le había prometido, Señor, hasta hoy nunca más ninguna mujer que no sea mi esposa, perdóname. Y a los 8 días, este demonio, hermano, nunca antes me había pasado eso.
que él lucha para uno conseguir una mujer, y esta bendita y de ojos verdes, y se reía y se tocaba el cuerpo y me agarró y me dejó ahí el número telefónico. Señor bendito, qué difícil, ¿verdad? Después de un tiempo, nada más yo miro que algo y le digo: esposa, esa se está riendo mucho conmigo, ten cuidado, ya no es tan difícil, pero sigue ahí la cuestión. Amén. Claro, es más fácil, pero hay pleito. Es más fácil, sí, lo puede uno hacer tributario, pero hay pleito, mi hermano amado. ¿Cuánto cristiano está esperando que el Señor lo haga libre para que ya no tenga que pelear más? Mucho cristiano está esperando entrar en la tierra prometida para que caiga el maná. O sea, la bendición sin pleito, sin pelea. Eso está esperando mucho cristiano, y en mucha iglesia enseñan eso. Cuando usted se convierta a Cristo, todo facilito. No, mi hermano amado, no se deje que el diablo lo engañe. Cuando usted entre a Canaán, va a encontrar gigantes al frente, y no es fácil derrotarlos. Y cuando los derrote, se van a quedar unos escondidos para de vez en cuando venir a ver si le pueden hacer daño. Y cuando entre a esa tierra, no va a haber pan gratis, no va a haber bendición sin pleito. Aún déjeme decirle algo, mi hermano: cuando viene la bendición del Señor, será cuando el diablo más duro ataque. Cuando vienen las respuestas del Señor, serán momentos difíciles, pero el Señor está llamando a un pueblo valiente que arrebate las bendiciones del cielo, a un pueblo que le crea al Señor, a un pueblo que sepa luchar especialmente contra el pecado, hermano amado, especialmente contra el pecado. Esa es la puerta principal de Satanás. El temor es otra puerta. El temor es falta de fe. Amén. Cuando el diablo nos logra, es como un perro, cuando empieza a ladre y ladre y ladre y usted sale corriendo, el perro le tira el mordisco. Pero si le empieza a ladrar y usted le queda y se le va para el frente, probablemente el perro no lo muerda, y si lo muerde usted le tira pata por lo menos. Pero si el perro le ladró y usted salió corriendo, lo alcanza y le muerde una pantorrilla. El temor es otra puerta que utiliza el diablo, pero el pecado es una tremenda puerta. ¿Y cómo la abre Satanás? Cuando mira, mi hermano. ¿Sabe por qué yo le decía que me causa curiosidad donde dice barrida y adornada? ¿Quién, en esa analogía, quién será el que barre y adorna la casa de nosotros? ¿Quién será? ¿Quién? El Espíritu de Dios. Amén. ¿Usted se acuerda lo que dice la Biblia? Que la tierra estaba desordenada y vacía, y cuando salió la palabra del Señor, empezó a hacer cosas lindas. El mar es algo lindísimo, las playas es algo lindísimo. Amén. ¿Quién las hizo? La voz del Señor, la palabra, obrando allí a través del poder del Espíritu. ¿Quién adorna nuestra casa? La palabra, el Espíritu Santo. ¿Y por qué entonces puede entrar? Yo me pregunto, ¿cómo es posible que esté adornada, que esté limpia, pero que esté vacía? Porque es que todos los días hay que salir a pelear por la llenura del Espíritu Santo de Dios en nosotros. Todos los días hay que pelear por esa llenura. Por eso, mi hermano, todas las semanas tenemos por lo menos una actividad de oración, y todas las semanas la mayoría de ustedes se pierden esa actividad de oración, porque vienen 20 a la vigilia y somos 120. ¿Dónde están los otros 100? Que vienen 10 a la oración y somos 120. ¿Dónde están los otros 110? Perdiéndose. Amén. Y la Biblia dice, mi hermano, está adornada. Vinieron, escucharon la palabra, la recibieron, pero todos los días hay que salir por la provisión. Antes se salía en el desierto, se salía al desierto a recoger lo que caía. En Canaán toca salir a pelear las victorias del Señor. En Canaán toca levantarnos a hacer guerra espiritual, no solo cuando nos atacan. Amén. En Canaán toca levantarnos a destruir las obras del diablo, no solo cuando nos tienen del cuello. No solo el día que usted salió corriendo, ya había pagado lo del motel para entrar a adulterar y logró salir corriendo, entonces hay que hacer guerra espiritual. No, mi hermano, cuando está bien con su esposita, cuando se siente enamorado de ella, cuando la puede besar, cuando se deleita con ella, haga guerra espiritual, porque la palabra de Dios dice: por tanto, el que esté firme, mire que no caiga. Está bien con el Señor, entonces haga guerra espiritual. ¿Por qué? Porque está firme, porque en cualquier momento lo ataca, porque en cualquier momento esa enfermedad querrá volver, porque en cualquier momento ese pecado querrá abrir una puerta para que 7 más depravados destruyan su vida. Y como dijo el del circo, después no diga que no le avisamos. Después no piense, mi hermano amado, que es que usted no sabía, que es que usted pensó que era venir y que le echaran fuera el demonio, que oraran un ratico y que usted quedaba listo. Lo hemos oído. Hermano, ¿por qué no volvió a la iglesia? No, pastor, es que ese dolor, esa carga que yo sentía acá ya se me quitó.
gracias a Dios ya estoy bien, entonces ¿para qué? No, pastor, es que yo estaba orándole al Señor por un trabajo y ya el Señor me dio el trabajo, hasta me dio una esposa, lo más de linda, entonces gracias, después voy. Hermano, a veces nosotros olvidamos que el pueblo del Señor es un pueblo en armas, que la familia del Señor es una familia en armas, que debe estar preparada para la guerra espiritual todo el tiempo, que debe declarar palabras de autoridad, que debe abrir los ojos, que debe muchas veces, hermano, hacer actos proféticos, no guiados de su voluntad, sino por el Espíritu de Dios, porque lo que atemos en la tierra, en el cielo será atado, porque las expresiones terrenales que nosotros hagamos acá, en el cielo tendrán efectos, hermano amado, porque lo que logremos traer de allá, de arriba, a través de palabras de fe, acá la tierra será afectada. Me gustaría mucho, mi hermano, que en momentos de crisis, de verdad lo digo, pusiéramos las manos allí sobre la única libra de arroz y de garbanzos que tenemos y la ungiéramos y declaráramos una palabra con fe, y que pudiéramos ver, mi hermano, respuestas del Señor. Que pudiéramos decir, esa no era la misma libra de arroz que teníamos hace 8 días, sí, pero no se ha acabado, porque el Señor es mi pastor y nada me hará falta. No dice que me sobrará todo, pero dice, nada me hará falta en el nombre del Señor Jesucristo. Son actos espirituales, mi hermano. Pero ¿quién le habla a una olla desocupada? Si nos parece ridículo solo pensarlo. ¿Quién le habla a una alacena vacía? ¿Y por qué el Señor le hablaba a un palo? ¿Y por qué el Señor le decía a Pedro, ábrale la jeta y al pescado y saque la plata que haya? Pero a veces nos olvidamos, hermano, que somos seres espirituales y que tenemos llaves del cielo para traer cosas aquí a la tierra. No es fácil, habrá que guerrear. No es fácil, habrá que pelear. Me gustó mucho cómo el pastor contó una revelación, algo personal, no es una doctrina, pero fue una experiencia de él. Cómo el pastor había perdido la casa al punto que ya se la habían rematado. El pastor Andy en los Estados Unidos, en la crisis perdió una casa, se la habían rematado ya, le llegó la nota de desalojo. Y cuando le llegó eso, le llegó una palabra. Y dice que de ahí en adelante salió 12 días, creo que fue que salió, con un juguete, con una correa. Y salía alrededor de la casa a darle juguete a la casa. Y le daba juguete al banco, orando, y le hablaba al banco: American Back, in Jesus' name, suelta mi casa. Y dele vueltas a la casa. Y los vecinos dijeron, mire cómo llegó la crisis, se enloqueció. Y salió un día, y al otro día otra vez. Y la mujer le dijo, tú estás loco, Andy. Y salió detrás con otro a darle también. Es de verdad, hermano, es de verdad. Y dice el pastor, lo sorprendente, hermano, es que eso pasó hace 10 años y hoy voy a vender mi casa en $600,000. El banco me la devolvió. Tal vez, hermanos, nos parezca locura, y lo es, porque el evangelio es locura para los que se pierden. Pero está escrito, mi hermano, está escrito. ¿Cuántas bendiciones le ha robado Satanás a usted y a mí? ¿Cuántas bendiciones nos ha robado el diablo? Por no ser capaces de guerrear, de levantarnos en la madrugada. Porque es que están durmiendo todos y me da pena levantarme a orar. Porque es que yo mejor oro así. Porque es que a mí no me gusta orar duro. Es que no es que a usted le guste, mi hermano. Es que la Biblia lo dice. ¿Dónde dice la Biblia que Dios oraba duro? Hermano, le puedo leer 30 pasajes bíblicos por lo menos, donde dice, y el Señor reprendió al demonio pacífico. Decía, a gran voz. Amén. Y sucedió casualidad. Eso es un dato histórico. Claro, él tenía que reprender así porque es que había gente. Hermano, si usted le quiere buscar la lógica, es su problema. Pero por algo lo hacía el Señor así. Por algo lo hacía así. Por algo dice que cuando Pedro y Juan estaban presos, la iglesia clamaba como pacífico, a gran voz. Eso dice la Biblia. Y a mí no me importa finalmente lo que usted o yo creamos. A mí me importa lo que dice la Escritura. He tenido unos momentos lindos últimamente. Hace algún tiempo hablaba con alguna persona y me daba una cantidad de razones por qué hacía lo malo. Y yo la escuché y al último le dije, no me importa. La Biblia dice que usted está actuando mal. La Biblia dice que usted con ese hombre está en adulterio y está en adulterio. Que usted con esa mujer está en adulterio y está en adulterio. Párese en la cabeza, pero está en adulterio. Y cuando vinieron los resultados, entonces yo digo, gloria al Señor. Gloria al Señor. Porque aquí hay más sabiduría que la que todos nosotros juntos podamos llegar algún día siquiera a imaginar. Aquí están los principios que nos bendicen. Y si la palabra de Dios me enseña a pelear contra mi enemigo, yo estoy dispuesto a pelear.
Si la palabra del Señor me enseña, mi hermano, que las cosas terrenales, los símbolos terrenales mueven las cosas espirituales, yo estoy dispuesto a hacer lo que el Espíritu Santo de Dios me ponga a hacer. Si la palabra del Señor me manda a hacer una locura, voy a hacerla en el nombre del Señor. Yo quiero creerle al Señor. Yo quiero, mi hermano, enseñar a la iglesia. Quiero decirle, tenemos que entrar en guerra espiritual. No solo cuando estemos mal, tenemos gigantes allá. Ya no podemos agarrar una espada para matar a un gigante, pero podríamos, si el Señor nos llevara, a agarrar una espada y darle al aire y decir en el nombre del Señor, derribo estos gigantes. Si el Señor nos pusiera eso, mi hermano, agarrar un palo y darle palo, lo que el Señor nos ponga. Pero poder nosotros entrar en lugares espirituales, porque la Biblia dice, no tenemos ahora lucha contra carne o sangre, sino contra principados, potestades, huestes de maldad en las regiones celestiales. En el mismo lugar donde están tus bendiciones, en las regiones celestiales, allí también están las huestes espirituales de maldad que tienes que derrotar. Están en el mismo lugar. Tus bendiciones están en el lugar donde están los demonios. ¿Quieres tu bendición? Derrota primero esas huestes espirituales. Amén. ¿Quieres tu bendición? Derrota esas huestes espirituales. ¿Qué quieres? ¿Qué le estás pidiendo al Señor? Al Señor nada es difícil, hermano, nada. Pero primero tú tienes que derrotar esas huestes espirituales. Para el Señor nada es difícil, pero primero tienes que meterte allí y darles palo en el nombre del Señor Jesucristo, ponerlos bajo tus pies en el nombre del Señor, declarar allí una palabra con autoridad que te bendiga, que libere tu casa, no cansarte de pelear, no cansarte de luchar, no creerle a las voces del diablo, en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Yo quiero que se ponga de pie, por favor. Un instante, por favor, póngase de pie. Y por un momentico, mi hermano, antes de salir de este lugar, en el nombre